lípidos por sí solos son insolubles en agua y la sangre es agua. Entonces, un lípido no puede transportarse en la sangre sin estar unido a un acarreador. Y el acarreador van a ser las proteínas de la lipoproteína. ¿Sí? Y decimos que se forman pequeñas micelas que tienen membrana no tienen fosfolípidos sin formar doble capa, es una sola capa de fosfolípidos. Por eso se llama micela, que en su interior contienen los lípidos como son los triglicéridos o el colesterol. Y tiene una serie de proteínas llamadas apos mezcladas entre los fosfolípidos. Y que hay varios tipos de lipoproteínas. Los kilomicrones, que son los más grandes, la VLDL, que sus iniciales son de sus siglas en inglés, y también es conocida como Prevete. Es muy importante que conozcan que es Preveta, así se le llama también, porque si no entienden que es Preveta, no van a entender la clase, porque vamos a entrar a una serie de palabrerías que se parecen mucho y eso ocasiona confusión y tienen que explicar bien lo que estamos hablando. Entonces, kilomicrón, VLDL. No lo ponemos en español porque la sigla internacional es VLDL, entonces lo ponemos en inglés. Entonces se le conoce como VLDL o se le conoce como Preveta. ¿Sí? Preveta lipoproteína. La lipoproteína de densidad intermedia, que esta no recibe otro nombre, solo LDL. La LDL, que es la lipoproteína de baja densidad y que se conoce como la beta lipoproteína. Y la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad y que se identifica como la alfa lipoproteína. ¿Sí? Cada una de ellas se encarga del transporte de un cierto tipo de molécula. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí dejamos estas diapositivas porque vamos a entrar a otras más. Vamos a profundizar más en lipoproteínas. Pero antes de eso vamos a hablar de la ingestión, absorción y transporte de los lípidos, en general de los lípidos. ¿Qué pasa cuando uno come lípidos? Bueno, cuando uno come lípidos debemos de considerar tres lípidos principalmente: triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. En nuestra dieta lipídica, ¿qué podemos comer que tenga lípidos? Quizás gran parte de lo que desayunan: tacos de birria, quesadillas, el queso contiene grasa, leche contiene grasa, carnes contiene grasa. Y entonces, hablando de esa grasa que nosotros consumimos, el 90% son triglicéridos. Realmente nosotros no ingerimos ácidos grasos. O sea, yo no ingiero oleico, yo no ingiero un ácido graso simple. Yo ingiero triglicéridos. El 90% son triglicéridos. Y el otro 10% son otros lípidos como colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos libres. Entonces, ¿qué pasa con esos lípidos que yo ingiero? Tenemos en la saliva y sintetizada por las células de las glándulas salivales una enzima que se llama la lipasa lingual. Y esa lipasa lingual que va mezclada con la saliva, y cuando masticamos nuestros alimentos los mezclamos con saliva, la lipasa empieza a actuar rompiendo los enlaces éster. ¿Cuáles son los enlaces éster? Los enlaces que unen el ácido graso con el colesterol.
de los triglicéridos. ¿El ácido graso con qué, perdón? Con el glicerol. La digestión continúa con la lipasa gástrica, que viene siendo lo mismo, rompe los enlaces Entonces no sé, es ácido gástrico y glicerol. Sí, déjenme, tengo aquí esquemas y no nos regresamos a las anteriores. Esto es lo que estamos hablando. Yo tengo un triglicérido. Recordemos que un triglicérido son 3 ácidos grasos unidos al glicerol. ¿Sí? Y cada ácido graso se une al alcohol del glicerol a través de un enlace éster. Esto que estamos representando aquí sería un enlace éster. ¿De acuerdo? 2 enlaces éster, 3 enlaces éster, porque son 3 ácidos grasos formando un triglicérido. Entonces, como está aquí representado, la lipasa rompe este enlace éster. Al romper el enlace éster deja un ácido graso libre y me queda un diglicérido. ¿De acuerdo? Ya no tiene 3 ácidos grasos. Vuelve a actuar la lipasa y me rompe ese enlace éster y me deja otro ácido graso libre y me queda ya ahora un monoacilglicerol o monoacilglicerina. Eso es lo que hace la lipasa. Rompe los enlaces éster para quitarles ácidos grasos a la molécula del glicerol. ¿Y por qué lo dejamos hasta aquí, hasta el monoglicérido? Porque nosotros en nuestra mucosa intestinal podemos absorber ácidos grasos libres o monoglicéridos. No podemos absorber diglicéridos y no podemos absorber triglicéridos. No triglicéridos, no diglicéridos, solo podemos absorber monoglicéridos y ácidos grasos libres o el glicerol. ¿Sí? Entonces, para quitar esos ácidos grasos actúa la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. ¿Sí queda claro? Ok. Debemos de considerar otras cosas. Estamos aquí a nivel de duodeno, donde se están secretando las enzimas pancreáticas. Lipasa, amilasa para carbohidratos, pero ahorita estamos en lipasa. Si la lipasa actúa, que estamos representándola como una molécula de color verde, la lipasa, actúa a nivel del lípido, porque el lípido se hace gotitas. Podemos tener gotitas grandes de grasa o gotitas chiquitas de grasa. ¿Sí? Bueno. Si yo tengo, imaginemos, una gota muy grande de grasa, la enzima lipasa no se puede meter adentro de la gota. La enzima lipasa solo actúa en el exterior de la gota. Entonces, para que la digestión de la lipasa sea más eficiente en la gota de grasa, hay que convertir la gota de grasa en gotitas chiquitas. ¿Sí? Eso no lo hace la lipasa. Lo hacen otras moléculas que vienen siendo las sales biliares. Emulsifican la grasa. Si alguien ha tenido la oportunidad en casa, o en trabajo, donde quiera que sea, si ha tenido oportunidad de lavar un plato donde comieron enchiladas jaliscienses, porque hay muchos tipos de enchiladas, si comieron enchiladas, el plato está lleno de grasa. ¿Sí? Y si usted les ha dado la oportunidad de ponerle un granito de jabón o un chorrito de jabón, esas gotas grandes de grasa se convierten en gotitas chiquitas de grasa. ¿Sí? El jabón emulsifica las grasas, no las destruye. Una gota grande la hace gotitas chiquitas, chiquitas, chiquitas.
Entonces, cuando la gotita es chiquita, la lipasa es más eficiente porque puede actuar sobre la superficie de la gota y como ya tienen miles de gotitas chiquitas, en lugar de una gota grande, es importante entonces convertir una gota grande de grasa en gotitas chiquitas y eso lo hacen, decíamos, las sales biliares. Estas sales biliares son tres: el ácido cólico, el ácido desoxicólico y el ácido queno-desoxicólico. Tres: cólico, desoxicólico y el queno-desoxicólico. Son sales biliares cuya función es emulsificar grasas, de hacer una gota grande a hacer gotitas chiquitas de grasa. ¿Dónde se fabrican las sales biliares? Se fabrican en el hígado, a partir de colesterol. El colesterol que llega al hígado puede generar sales biliares. Entonces, el hígado está fabricando sales biliares y esas sales biliares que fabrican, si el esfínter de cría el coloideo está cerrado, se van a almacenar en la vesícula biliar. Entonces, en la vesícula biliar yo voy a almacenar bilis sintetizada en el hígado. ¿Qué contiene la bilis? La bilis contiene agua, la bilis contiene sales biliares, la bilis contiene colesterol, la bilis contiene fosfolípidos, la bilis contiene bilirrubines y la bilis contiene iones, sodio, potasio, cloro, etc. Cada una de esas moléculas que mencionamos tiene una función en la bilis para la digestión. ¿Sí? Ya mencionamos la función de las sales biliares. Vamos a hablar ahora de la función de los fosfolípidos, como el colesterol. En la vesícula biliar se forman micelas. ¿Qué habíamos quedado que era una micela? Es una molécula Una sola capa esférica con una sola capa de fosfolípidos. Y del interior va a tener lípidos. Entonces, en la vesícula biliar se forman micelas que en su interior contienen colesterol. Y es muy importante entonces el fosfolípido en la vesícula biliar para poder solubilizar el colesterol. Esto es para poder sacar el colesterol de la vesícula biliar. ¿Sí? ¿A dónde va a sacar? A duodeno. ¿De acuerdo? Que va en la secreción biliar. ¿Qué es lo que pasaría si yo no tengo el suficiente fosfolípido y no formo las suficientes micelas y ahí está el colesterol? Pues el colesterol no va a poder salir de la vesícula, Una de las paredes. se une a las paredes o forman pequeños cristales microscópicos y esos pequeños cristales microscópicos pueden ir creciendo, creciendo y creciendo y formar piedras de colesterol. Piedras o litos. Piedra o lito significa lo mismo. ¿Sí? Tú puedes decir piedras de vesícula biliar o puedes decir litiasis de vesícula biliar por colesterol. No solo hay piedras de vesícula biliar, hay piedras de hemia, hay piedras de otras moléculas, pero aquí estamos hablando de colesterol. Entonces, los fosfolípidos son importantes para formar micelas, para poder sacar el colesterol de la vesícula biliar y no se formen piedras en la vesícula. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Lo siguiente. Cuando yo ingiero lípidos, no importa qué ingiera de lípidos, ya sea menudo, par de huevos, guisados o crudos, como quieran, tienen lípidos, leche, queso, lípidos. Ingiere. Cuando llegan los lípidos al duodeno, estos estimulan a que las células duodenales secreten y liberen una hormona que se llama colecistocinina. Y esta colecistocinina va a actuar
sobre la musculatura de la vesícula biliar para poder hacer una contracción de esta musculatura y en términos prácticos exprimen a la vesícula para que salga la bilis hacia el duodeno, salgan chorros de bilis hacia el duodeno. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de que salgan chorros de bilis hacia el duodeno? Pues que salgan las sales biliares para emulsificar las grasas y así facilitar la digestión de las grasas y degradar o romper los enlaces ésteres de los triglicéridos o de los ésteres de colesterol. ¿Queda claro eso? Si yo no puedo absorber triglicéridos o colesterol, los voy a eliminar en las heces. Y entonces yo voy a tener heces con grasa. Y a eso se le llama esteatorrea. ¿Cómo? Esteatorrea. Cuando tú tienes heces con grasas, tienes esteatorrea. ¿Cómo identificas la esteatorrea? Pues ve las heces en la taza del baño y en la parte superior se va a ver la grasa flotando. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando ingerimos colesterol? Decíamos que el colesterol entra dentro del 10% de lípidos que ingerimos en la dieta. Pues todo lo da triglicéridos también va colesterol, en menor cantidad. Pero si hablamos, por ejemplo, de los huevos, la yema contiene gran cantidad de colesterol. Por eso es de color amarillo la yema. Bueno, aparte del color amarillo, la vitamina A. La yema de huevo tiene grandes cantidades de vitamina A, tiene grandes cantidades de colesterol. La yema es grasa. La proteína la tiene la albúmina, la parte de la clara. Cuando ingerimos colesterol, ingerimos el colesterol esterificado. ¿Cuál es el colesterol esterificado? Pues el colesterol que tiene unido un ácido graso con enlace éster. Entonces, nosotros tenemos enzimas secretadas por páncreas que se llama la colesterol esterasa, que lo que hace es quitarle el ácido graso al colesterol para poder obtener un colesterol libre, y ese colesterol libre es el que podemos absorber por las células intestinales. Yo no puedo absorber un colesterol que tiene unido el ácido graso. ¿Sí? Hay que quitar el ácido graso para poder absorber el colesterol. Pero también debemos de aclarar, si yo no absorbo colesterol, no hay problema. Yo no necesito absorber colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es tan importante en nuestro organismo que tu organismo dice, si no comes colesterol no hay problema, porque yo lo fabrico a partir de sustancias simples, como glucosa. ¿Sí? Si no tengo colesterol, yo lo fabrico. No necesitas comer. ¿Sí? Pero lo comemos. Pero no es importante en la dieta el colesterol. Pero sí es importante y muy importante en nuestro organismo el colesterol. ¿Qué pasa con los fosfolípidos? Pues los fosfolípidos, hay otras enzimas que son la fosfolipasa A, por ejemplo, o la lisofosfolipasa, que lo que hace es romper todos los enlaces éster del isofosfolípido o del fosfolípido para quitarle los ácidos grasos, para quitarle el fosfato o para quitarle el inositol o la otra molécula que tengan para poder absorber todos los componentes que forman parte del fosfolípido. Bueno, ya hablamos del mecanismo de acción de la lipasa. Decíamos que, hablando de triglicéridos, un triglicérido
lipasa va a ser degradada hasta 2 ácidos grasos libres y un monoacilglicérico, y que son los que vamos a absorber: el monoglicerio o los 2 ácidos grasos libres resultantes de la degradación por la lipasa. Y podemos absorber el colesterol siempre y cuando no esté esterificado. Una vez que degradamos los lípidos hasta las sustancias simples, los podemos absorber. La célula intestinal absorbe esos lípidos. ¿Qué va a absorber? Monoglicéridos, ácidos grasos libres, y puede absorber también colesterol. Y una vez que los absorbe, el retículo endoplásmico liso vuelve a fabricar el triglicérido y el colesterol lo vuelve a esterificar. ¿Sí? Entonces, por eso estamos presentando aquí las flechitas, que estos componentes simples llegan al retículo endoplasmático liso, y el retículo endoplasmático liso vuelve a fabricar triglicéridos y ésteres de colesterol y fosfolípidos. ¿Sí? Bueno, recordemos que esos son los lípidos de la dieta, es lo que estamos comiendo en tacos, huevos, chilaquiles, etcétera, etcétera, todo lo que lleve grasa. Y que esos lípidos deben de parar al resto de nuestro organismo. Y estamos en ese proceso a nivel intestinal. El retículo endoplásmico rugoso, que tiene la capacidad de fabrica proteínas para envolver a estos lípidos de la dieta. ¿Qué proteínas fabrican? Las APO. ¿Recuerdan cuáles son las APO? Que están en la micela de la lipoproteína. Entonces se fabrican lipoproteínas. ¿Sí? Y esas lipoproteínas van a llevar en su interior los lípidos de la dieta o las vitaminas liposolubles. ¿Sí está claro? Entonces vamos a continuar con lipoproteínas. Decíamos que las lipoproteínas participan en el transporte de los lípidos en el torrente sanguíneo, en el torrente venoso, en el torrente linfático. Por ahí van a andar circulando las lipoproteínas transportando lípidos. Vamos a hablar del kilomicrón. El kilomicrón es la lipoproteína más grande. ¿Dónde se fabrica el kilomicrón? Se fabrica en las células intestinales. Estamos aquí representando una célula intestinal. ¿Sí? Quedamos que absorbemos lípidos simples. En la célula intestinal fabricamos nuevamente los triglicéridos, los esterificamos, y el retículo endoplásmico fabrica proteínas para formar la lipoproteína. Esa lipoproteína fabricada en la célula intestinal se llama kilomicrón. ¿Sí? ¿Qué va a llevar el kilomicrón en su interior? Lípidos de la dieta. ¿Cuáles son los lípidos de la dieta? Triglicéridos y colesterol. De los dos, ¿cuál es el más abundante? Pues el más abundante que ingerimos. Triglicéridos. Y poco colesterol comparado con la cantidad de triglicéridos. Los fosfolípidos van a formar parte de lo que viene siendo ese micero, que es la lipoproteína, llamada kilomicrón. ¿Qué pasa con este kilomicrón? Entra al torrente linfático intestinal. Aquí ya va circulando en el torrente linfático intestinal. Pero a final de cuentas, la linfa va a conectarse
con los vasos sanguíneos, con la sangre, con las venas. ¿Sí? Y el kilomicrón también va a andar circulando en la sangre. Ahora bien, cuando ya anda ya en la sangre el kilomicrón, en la célula endotelial vascular, en la membrana celular de esa célula hay una enzima de membrana, que esa enzima se llama lipoproteína lipasa. Es una proteína de membrana celular, pero de la célula endotelial. Y cuando el kilomicrón hace contacto con esa célula endotelial, la enzima le quita triglicéridos y proteínas. ¿Sí? Y queda entonces una molécula más pequeña porque le está quitando lípidos, y esa molécula más pequeña se le va a llamar remanente de kilomicrón, o sea, lo que quede del kilomicrón, remanente de kilomicrón. ¿Pero se le quitó triglicéridos y qué, perdón? Y proteínas. Y ese remanente de kilomicrón va a ser capturado por las células hepáticas, por el hepatocito. Ese remanente de kilomicrón también va a ser capturado por los adipocitos. Y los lípidos que le quitamos al kilomicrón van a entrar al adipocito. Entonces, reflexionemos. Cuando yo me como unos tacos de barbacoa que contienen grasa, considerando solamente la grasa, no las proteínas, voy a absorber la grasa. Para absorber la grasa de esos tacos de barbacoa, su mayor contenido va a ser triglicéridos. Para poder absorberlos tengo que romper el triglicérido en ácidos grasos libres y monoglicéridos, colesterol. Entran en la célula intestinal y el retículo endoplasmico liso se encarga otra vez de estructurar el triglicérido. Y la célula intestinal se encarga de fabricar átomos. Y me forma el kilomicrón. Y el kilomicrón va a llevar los lípidos de los tacos de barbacoa que me comí. ¿Sí? Y ese kilomicrón va a andar en mi sangre. Y ese kilomicrón va a transportar los lípidos al hígado y va a transportar los lípidos al adipocito. Y los triglicéridos que se degradaron por la lipoproteína lipasa van a ser capturados por el adipocito. Entonces yo empiezo a ganar peso porque estoy capturando las grasas de la dieta. La grasa va directamente al almacén, no va a energía como los carbohidratos. Los carbohidratos decíamos que si tú necesitas energía, inmediatamente entran a glucólisis y te genera ATP. Las grasas no, esas no te dan energía. Esas se van a almacenarse al tejido adiposo. ¿Sí? Tanto así que se estima que nosotros aumentamos de peso alrededor de medio kilogramo por año. De tal forma que si tú calculas en 20 años, tú vas a tener 10 kilos de peso más. Por eso que se ha establecido de que almacenamos medio kilo por año. El peso que tienen ustedes ahorita quizás no vaya a ser el mismo para cuando tengan 10 años más. ¿Sí? Si una persona que pese 60 kilos, es posible que dentro de 20 años más vaya a pesar 70. Si lleva una vida regular, porque si lleva una vida con excesos, pues no va a pesar 70, va a pesar 80, 90, 100, 200 kilos. ¿Sí? En ocasiones me ha tocado ver que algunos alumnos que tienen examen traen chocolates y cosas que para que les dé energía para pensar en el examen. Si ustedes comen grasa, chocolate es grasa, eso no les da energía, les da grasa. El chocolate te va a dar grasa, no te da energía. ¿Sí? Porque la grasa tú la absorbes y
y se guarden, de almacenes, para cuando necesites energía. ¿Sí? Si tú quieres ingerir energía inmediata, pues come glucosa, que te da energía inmediata, no grasa. ¿Sí? Aun cuando sabemos que la grasa te da 9 kilogramos por caloría, muchas calorías, mucha energía, pero eso es hasta que degrades tu grasa. ¿Sí? Mientras no. ¿Sí? Para eso puede tardar años en que tú degrades tu grasa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de kilomicrón? Porque ahí vienen muchas preguntas de examen. ¿Dónde se fabrica el kilomicrón? Pues en el intestino. ¿Qué transporta el kilomicrón? Los lípidos de la dieta, junto con los aminoácidos, con las vitaminas liposolubles de la dieta, ADKM. ¿Sí? ¿Qué lípido transporta principalmente el kilomicrón? Triglicéridos. ¿Sí? ¿Y a dónde lleva el kilomicrón sus lípidos? Pues los lleva al hígado o a la deposita. ¿Sí queda claro? ¿Cómo son las opciones? ¿Lo manda al hígado o lo manda al depósito? ¿O las dos? O no, las dos. ¿Las dos? Al hígado al depósito. Hígado al depósito. ¿Sí? Y es la lipoproteína más grande. Y una APO que tiene importante, tiene muchas APOs, pero una importante es la APO B48. Kilomicrón, que estamos cenando aquí en grande, recordemos, tiene APOs. Los APOs son las proteínas. Tiene APO A1, APO A2, APO A4, APO B48, APO C1, APO C2, APO C3, APO L. ¿Sí? Y esta APO B48 es una proteína que le sirve para poderse unir a un receptor de membrana del adipocito y del hepatocito para poder absorber. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar ahora? De la BLDL, de la lipoproteína de muy baja densidad, también conocida como prebeta lipoproteína. ¿Sí? Pues vamos hablando de ello entonces. La BLDL, prebeta. ¿Dónde se fabrica? Aquí está el esquema. ¿Dónde se fabrica? En el hepatocito. Lleva lípidos en su interior. ¿Qué lípidos lleva? Lleva los lípidos que fabricó el hepatocito, o los lípidos que le llegaron al hepatocito, de donde le hayan llegado. ¿Sí? Habíamos dicho que si yo como muchos carbohidratos, los convierto a lípidos. Si yo tomo mucho alcohol, los convierto a lípidos. ¿En dónde? En el hígado. Entonces en el hígado se van a fabricar muchos lípidos. Y al hígado también le van a llegar los lípidos de la dieta. Los lípidos que ya estén en el hígado, le llamamos lípidos endógenos. ¿Sí? Los lípidos que ya están en el hígado, de donde sean, de donde provengan, le llamamos lípidos endógenos. Mientras que los lípidos que tenía el kilomicrón eran lípidos exógenos, porque eran los lípidos de la dieta. Aquí en el hígado estamos hablando de los lípidos endógenos. Y que a partir de aquí del hígado, los vamos a sacar del hígado para transportarlos al cerebro, al ojo, a la piel, a donde se necesiten. ¿Sí? Y para eso, las células necesitan sintetizar proteínas APO. Y así formar una micela llamada BLDL, lipoproteína de muy baja densidad, que aquí le estamos representando. Bueno, el esquema es el mismo para kilomicrón que para la BLDL. ¿Sí? ¿Qué transporta la BLDL? Lípidos endógenos. Y de esos lípidos, el principal lípido que transporta se llaman triglicéridos.
el mayor lípido que transporta son triglicéridos. Si yo como muchos carbohidratos, lo convierto a lípidos y lo convierto a triglicéridos. ¿Sí? También transporta colesterol. Aquí estaremos representando las moléculas azules de colesterol y los demás triglicéridos. ¿Sí? Con sus apos. Una vez que fabricamos la VLDL, también llamada prebeta, entra al torrente sanguíneo. Aquí ya estamos representando la VLDL en la sangre. ¿Sí? La VLDL. Cuando va en la sangre y llega a nivel capilar, se encuentra o hace contacto con las células endoteliales. Las células endoteliales son las que están en contacto directo con la sangre. ¿Sí? Y esa célula endotelial contiene una enzima que se llama como lipoproteína lipasa. ¿Y qué es lo que hace la lipoproteína lipasa? Le va a quitar triglicéridos y proteínas a la VLDL. Al quitarle triglicéridos y proteínas, me queda una molécula más pequeña que tiene menos triglicéridos y casi va a la misma cantidad de triglicéridos que de colesterol, que se va a llamar IDL, o lipoproteína de densidad intermedia. ¿Sí? La lipoproteína de densidad intermedia no se fabrica en el hígado. La lipoproteína de densidad intermedia deriva de la VLDL. Cuando tú le quitaste triglicéridos y proteínas. ¿Sí está claro? ¿Qué va a pasar con la IDL? La IDL va a hacer contacto también con la célula endotelial, va a actuar sobre la IDL, la lipoproteína lipasa. ¿Y qué va a hacer la lipoproteína lipasa? Le va a quitar triglicéridos y proteínas. ¿Y qué va a ocasionar? Que me quede una lipoproteína más pequeña, que se va a llamar LDL, o lipoproteína de baja densidad, o también conocida como beta lipoproteína. ¿Sí? Y esta LDL, como ustedes ven, le dibujé en su interior ya solamente colesterol. Las bolitas azules. Ya no le dibujé triglicéridos. La LDL ya no tiene triglicéridos, solo tiene colesterol. ¿Por qué no tiene triglicéridos? Porque la lipoproteína lipasa le ha quitado triglicéridos hasta dejar una molécula llamada LDL que transporta colesterol. ¿Sí? Y esta LDL va a ser capturada por las células en general que necesiten colesterol. ¿Qué células en nuestro organismo necesitan colesterol abundante? Colesterol. Que me llegue colesterol, dice la célula, porque necesito colesterol para algo. Para producir hormonas. ¿Cuáles? Para las hormonas. La de las hormonas, por ejemplo, puedes hablar de ovarios. Las células foliculares necesitan colesterol para fabricar estrógeno, progesterona. Las células en testículo, las células de Levy necesitan colesterol para fabricar testosterona. Las células de la glándula suprarrenal, de la corteza, necesitan colesterol para fabricar cortisol y fabricar aldosterona. Esa cadena que nos aprendimos. Exactamente. Las células de la piel necesitan colesterol para fabricar ¿qué? Vitamina D. La vitamina D deriva del colesterol. ¿Sí? Entonces hay células ávidas de colesterol. Pero en general todas nuestras células necesitan colesterol, pero unas en mayor cantidad que otras. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con esas células que necesitan el colesterol? Que va en las LDL. La LDL se une a nivel de la membrana celular de esas células, y esas membranas celular de esas células que estamos hablando tienen un receptor que se llama el receptor B100. Y la LDL necesita el receptor B100 para poder unirse a ese receptor. ¿Para qué sirve unirse la LDL al receptor?
para poder internalizar, meter pues a la micelo de LDL hacia el interior celular. Para comerse a la LDL. Y cuando la LDL ya está en el interior, pues los lisosomas se acercan a esa vesícula que lleva LDL, se une al lisosoma y el lisosoma degrada proteínas, degrada todo y libera el colesterol al citoplasma. ¿Sí? Para que la LDL, para que esta LDL se pueda unir al receptor B100, la LDL tiene que tener una proteína, una APO, que se llame ApoB100. Si la LDL no tiene ApoB100, no se puede unir al receptor. O si no hay receptor B100, la LDL no se puede meter a la célula. Y traería como consecuencia elevación de colesterol. Y ocasionaría una hipercolesterolemia. Hiper significa aumento, colesterol significa colesterol, y hemia es de hématos, que significa sangre. Entonces, un déficit de receptor B100 te produce una hipercolesterolemia. ¿De acuerdo? En resumen, la VLDL se fabrica en el hepatocito. La VLDL transporta lípidos endógenos. La VLDL, el principal lípido que transporta es triglicéridos. También colesterol, pero en menor cantidad. ¿Sí? La VLDL, cuando entra al torrente sanguíneo y hace contacto con las células endoteliales y con la lipoproteína lipasa, esa lipoproteína lipasa le quita triglicéridos y proteínas y me deja la IDL. Cuando la IDL hace contacto con la lipoproteína lipasa, le quita triglicéridos y proteínas y me deja LDL. Ya solo lleva colesterol. ¿Sí? Y esa LDL va a ser capturada por las células uniéndose a un receptor llamado el receptor B100. Y la LDL debe de tener una APO llamada ApoB100. ¿Sí está claro? Entonces la LDL no es de síntesis hepática. La IDL no es de síntesis hepática. IDL y LDL son de síntesis intravascular. Se fabrican dentro del vaso sanguíneo. ¿Sí? Si nosotros analizamos el esquemita decimos VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, también conocida como probeto. Transporta principalmente triglicéridos endógenos. Y de esos, el triglicérido es el más abundante. ¿Qué apos tiene? Tiene varias apos, C1, C2, C3. Pero lo más importante es la ApoB100. ¿Sí? Más pequeña que el kilómetro. Pero si analizamos esa ApoB100, la ApoB100 está presente en la IDL y la ApoB100 está presente en la LDL. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí decimos, la LDL, conocida como beta-glucoproteína, transporta principalmente colesterol. ¿Preguntas? Si hay déficit del receptor B100, dijo que también se metía como a las células, ¿no? Como al ovario y eso para producir lo de las hormonas. Entonces, si no hay receptor B100, tampoco va a haber tantas hormonas. Puede traer como consecuencia eso. Pero recordemos, el colesterol no necesitas Consumirlo. consumir. ¿Por qué? Porque se produce también en el cuerpo. ¿Por qué? O sea, el colesterol no necesitamos comer. Yo no necesito comer yemas de huevo para colesterol. Porque el colesterol es tan importante en nuestro organismo, tan importante, que si tú no lo comes, tu organismo lo fabrica.
Entonces, si yo no como colesterol, yo fabrico testosterona. Si tú no comes colesterol, fabricas estrógenos. A partir de glucosa, a partir de ácidos grasos o a partir de otros compuestos. ¿Sí? Entonces, si no entra la LDL a la célula, no entra el colesterol. Pero la célula te dice, no importa que no entres, yo lo fabrico. Se no entra tu colesterol a tus células ováricas, pero tu célula ovárica va a seguir fabricando estrógenos y progesterona, porque fabrica. Pero el problema es que si el colesterol no entra a tus células, se va a acumular en tu sangre y te va a formar placas de colesterol que se llaman placas ateromatosas que te pueden producir infartos. Una persona con aumento de colesterol, con una hipercolesterolemia, muere por infarto. ¿Cómo es lo que se llamaban placas Ateromatosas. Ateromas. Que pueden ser por triglicéridos o pueden ser por colesterol. ¿Sí? Gracias. Y eso es de la enfermedad y de las enfermedades que ustedes van a ver. Vamos a hablar de la última lipoproteína, la HDL, o lipoproteína de alta densidad, o también conocida como alfa lipoproteína. Esa HDL es una lipoproteína que es muy útil para nosotros. ¿Por qué es útil? Porque la HDL secuestra el colesterol que por ahí anda en exceso y lo lleva al hígado. ¿Y para qué lo lleva al hígado? Para desintoxicarnos del colesterol. Si yo tengo mucho colesterol en sangre, entonces la HDL dice, mucho colesterol, lo capturo colesterol, lo transporto al hígado. ¿Y qué va a hacer en el hígado? Lo excreta en la bilis, sale por el excremento de colesterol, o llega al hígado y el colesterol lo transforma a sales biliares y así ya me es útil. Entonces la HDL es útil porque baja los niveles de colesterol en sangre. ¿Sí? El origen de la HDL es relativamente incierto. Como hablamos del kilomicrón, decimos se fabrica en el intestino. Hablamos de la VLDL, se fabrica en el hepatocito. Pero de la HDL es incierto su origen. Pero se proponen dos cosas. Una, que derive de fragmentos de VLDL, un fragmento de VLDL de fabricar un HDL, o que derive de fragmentos de kilomicrón. Y así te da una lipoproteína pequeña. ¿Sí? Entonces, HDL. Estamos con HDL. Aquí. Decíamos que captura colesterol y lo esterifica. ¿Sí? Hay una enzima que se llama la listina colesterol acetiltransferasa, LACT, que le une ácidos grasos al colesterol, lo esterifica. ¿Sí? Y ese colesterol esterificado lo lleva al hígado y es capturada la HDL por el hepatocito. Y entonces libera el colesterol al hepatocito. Y ya en el hepatocito, pues se encarga de metabolizarlo para lo que se necesita. ¿Sí? Pero dentro de eso es la excreción, eliminar el colesterol. Por eso es bueno la HDL. ¿Cuál era la enzima que convertía, que esterificaba el colesterol? ¿Cómo se llama la enzima? Ajá. Lecitina colesterol acetiltransferasa.
¿Sí? Es bueno tener niveles altos de HDL. Es malo tener niveles bajos de HDL. ¿Sí? Hace muchos años, cuando se estudiaban las lipoproteínas, se identificó que era buena viendo a las personas alcohólicas crónicas de Londres. Ahí fue donde nació el estudio. Las personas alcohólicas de Londres que estaban en las calles, tirados por consumir alcohol, notaron que esas personas no tenían infartos tan frecuentemente como las personas que no eran alcohólicas. O sea, las personas que no eran alcohólicas morían más por infartos. Y entonces se preguntaban, ¿por qué los alcohólicos no se mueren por infartos? Y ya se pusieron a investigar y vieron que esas personas tenían bajos niveles de colesterol, pero tenían altos niveles de HDL. Y entonces, con los estudios, empezaron a concluir que la ingestión de alcohol era buena porque aumentaba los niveles de HDL. ¿Sí? Y tenías menos riesgo de infarto, porque, como decíamos, el HDL te elimina el colesterol. ¿Sí? Y de ahí empezaron a sacar dietas y hicieron dietas famosas, como por ejemplo la dieta mediterránea, que se caracteriza por tener alcohol. Una dieta mediterránea sin alcohol, una dieta mediterránea, pero dentro de eso de alcohol, vino tinto. ¿Sí? Los londinenses lo dicen. Y entonces recomendaban mucho la dieta mediterránea para disminuir los niveles de colesterol. Pero también otros investigadores dijeron, bueno, el alcohol no es el único que eleva los niveles de HDL. Lo que eleva los niveles de HDL es también el ejercicio, el trotar, el caminar, el correr. Pero más que nada el trotar. Trotas y elevas tus niveles de HDL y eso es bueno. Pero también entran controversias, por ejemplo, del alcohol. ¿Qué tan bueno es recetar alcohol? Si un paciente va a mi consulta y yo le digo, sí, vaya a su casa y tomes unos alcoholes y se va a poner bien. ¿Sí? Y hay artículos relacionados con eso. De la England, precisamente. La cual nos dice, sí es bueno el alcohol para aumentar los niveles de HDL, pero no es lo recomendable. Porque si tú recomiendas como médico alcohol a una persona joven que tiene poco control de sus impulsos, no se va a tomar una copa de vino tinto como tú le estás indicando, se va a tomar 2, se va a tomar 3, se va a tomar toda la botella. Entonces, indicarle alcohol a un joven no es lo conveniente. ¿Sí? Lo dicen, pero sí puede ser conveniente indicarle alcohol a una persona adulta, ya casi en la senectud, de la tercera edad, porque quizás ya sea más consciente. Quizás. Sí, quizás te puedas tomar una copa o dos, pero también te puedes tomar toda la botella. ¿Sí? Y es el riesgo de que puedas morir por las consecuencias del alcoholismo y ya no tanto por las hiperlipoproteínas. ¿De acuerdo? Pero ya ustedes van a tener esa oportunidad de tener sus pacientes y recomendar o no recomendar el alcohol. Otro artículo también de noviembre que dice: mueren más personas que no toman alcohol que las que toman alcohol.
charlatanería. Sí, ustedes han conocido a personas alcohólicas que mueren a temprana edad. De hecho, la principal causa de muerte no automovilística en los jóvenes es el alcoholismo. Por eso no lo recomendamos en los jóvenes. Una persona joven alcohólica se muere por cirrosis, ¿sí? No por diabetes, no por infarto, no por infarto. Vamos a analizar una enfermedad para tratar de correlacionar todo esto. La litiasis biliar. Piedras en la vesícula biliar. ¿Quiénes son las personas susceptibles de tener piedras en la vesícula? Mujeres. Es más común en mujeres que en hombres. Si tienen sobrepeso u obesidad. Es más común en mujeres obesas o sobrepeso que en mujeres que están con su peso normal. Añosas. No es una palabra muy agradable, pero así la menciono. Añosas, pues no jóvenes. Si tú no eres joven, eres añosa. Multíparas, que tienen 2 o más hijos. De todo lo que veo aquí con las mujeres, nada más el único criterio que cumplen es la edad, que son mujeres. Porque no veo personas con sobrepeso, no veo añosas, no veo. Pero ya llegará la edad que se convertirá en añosas. Ya tendrán sus hijos y se convertirán en multípares. Y ya pasarán los años y estarán aumentando medio kilo de peso. Pero bueno, si no ustedes, vamos a imaginar a la mamá de cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Su mamá ya son añosas. Ya pasó. Es posible que ya sean multípares, porque ustedes van a tener otro hermano o más hermanos. ¿Sí? Es posible que tengan sobrepeso, obesidad. Sí. Pero esas son las personas susceptibles. Mujeres, sobrepeso, añosas, multípares. ¿Qué pasa con esas mujeres? Se acumula el colesterol en la vesícula biliar. Bueno, y más si tienen hipercolesterolemia, porque ahora están excretando grandes cantidades de colesterol a la vesícula. Y ese colesterol, si no tienen la suficiente cantidad de fosfolípidos, porque recordemos que se tiene que formar la visera para excretar los fosfolípidos del colesterol, si no tienen la suficiente cantidad de fosfolípidos, se empiezan a formar cristales microscópicos inicialmente. Y esos cristales microscópicos pueden ir acumulando más y más y más colesterol y convertirse en cristales macroscópicos o en cristales gigantes. ¿Sí? Hay personas que en su vesícula pueden tener 50 piedritas, 100 piedritas. ¿Sí? O hay personas que tienen 2 piedritas, o hay personas que tienen una sola piedra. Cuando yo hice la disección de mi cadáver de anatomía, mi paciente era hombre, pero tenía una piedra en la vesícula gigante, como de 3 a 4 centímetros de diámetro. ¿Sí? ¿Quién sabe en su cadáver si tenga la vesícula humana? ¿Ya le examinaron la vesícula? No, la Ni siquiera tenemos, creo. ¿Mm? No tenemos ni siquiera hasta el cuerpo de anatomía. Bueno, nos van a explicar las disecciones. Sí, ellos lo explican, nosotros no. ¿No tocan el cadáver ustedes? No. Y luego,
Pensamos lo mismo. Pues meten la mano al cadáver y tocan la mano por lo menos. Tocan el pie, tocan la cara. Pero el pie sí nos dejaron tocar, ¿no? Nos dejan tocar hasta ya cuando ya se terminó, así que toques un poquito. Muy delicado de salir un poco. Sí. Ni el esqueleto te dejan tocar si quieres. No. Más. Continuamos con las piedras de estas mujeres añosas, etc. Si la piedra es chiquita, trate de salir por los conductos y salirse algo recto. Si la piedra es muy grande, como la que decía en mi cadáver, pues ni siquiera intento hacer de salir porque está gigante. ¿Sí? Pero el problema es con las piedras que tienen el diámetro casi del que tiene el poleo, que sí pueden salir, pero salen forzadas, porque están en el tema. Y el problema es de esas piedras que salen forzadas que se pueden atorar y pueden obstruir el poleo. ¿Qué pasa cuando obstruyen el poleo? Pues se acumula la bilis. ¿En dónde? En la vesícula biliar, porque no está saliendo. Y la vesícula biliar crece. Y eso ocasiona dolor. ¿Sí? El crecimiento de la vesícula. Y si esta persona come lípidos, más dolor. ¿Por qué más dolor? Porque si come lípidos libera colecistocimina y la colecistocimina va a exprimir la vesícula y trata de exprimirla, pero como no sale, pues le provoca dolor. ¿Qué le va a provocar dolor? Pues la birria, el pozole, la leche, los huevos, El queso. No puede comer nada grasoso porque lo que coma de grasa va a producir. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? ¿Qué va a pasar si come grasa? Pues no lo absorbe porque no hay sales biliares, ¿sí? Para emulsificar la grasa. Entonces la persona va a tener esteatorrea. Recordamos que es esteatorrea. Las heces grasosas. Heces grasosas. Dolor en el cuadrante superior derecho. ¿Sí? ¿Qué más va a tener? Acúmulo de bilirrubinas. Va a tener una hiperbilirrubinemia. Se va a poner amarilla. Yo tengo una duda, ¿qué son los bilirrubinas? Las bilirrubinas tienen que vamos a tratar en esta última clase, pero las bilirrubinas es el producto de la degradación del ADN de la hemoglobina. ¿Sí? Y te da un color amarillo. Explicarlo ahorita es prematuro. ¿El producto de la degradación del grupo emo? Del grupo E. O sea, las bilirrubinas es desecho, es basura que tenemos que eliminar. Pero es muy importante desde el punto de vista clínico. Entonces están amarillas, orinan bilirrubinas por orina, que tiene una coloración oscura, tiene dolor en el cuadrante superior derecho, tiene esteatorrea, y el dolor se hace más fuerte cuando comen grasa. Y se quita hasta que las operan y les quita la vesícula. Bueno, hasta aquí dejamos la clase. Mañana tenemos práctica. Profe, Sí. dijo que ya en el patrón le extirpan la vesícula, pero no se puede extirpar la piedra. Dice que le extirpan toda la vesícula, pero no se podría extirpar solo la piedra. Sí, tuviste que analizar el caso. O sea, si tú tienes una sola piedra que está fluyendo, se puede quitar exclusivamente la piedra. Pero la paroscopía. La quita, la descubres, pero si tú tienes una dorada y 5 en la vesícula, se puede seguir triturando.
Cuando tú ya tienes una y 5, es posible que sigas aplicando más. Porque no vas a hacer las ópticas para centrar. Cero, sí. Ajá, sí. Se quita la vesícula y ya no almacenan el no tienes que cambiar tu dieta. Porque si ya no tienes vesícula y tienes mucha grasa, vas a tener esta enfermedad. Entonces, cambia tu dieta. Y tú la vas a ir cambiando constante toda la semana. ¿Cuánto miden las piedritas que se atoran en el coledo? Como aproximadamente 2 centímetros. Ok.